Mis queridos estudiantes, ya hemos presentado la herramienta que vamos a utilizar para la realización de los ejercicios de renta de equilibrio. Lo más importante que hemos presentado en el video anterior es el factoreo, que vamos a utilizar bastante. Vamos a empezar a realizar ejercicios muy sencillos de una economía cerrada, de una economía con inversión, con participación de gobierno y con impuestos. Vamos a considerar las exportaciones y las importaciones, o sea, las exportaciones netas como cero, a los efectos de entender el modelo. Entonces, les ruego que realicen sus trabajos en la medida que yo voy presentándole y con la fórmula que ya hemos repasado y ustedes van a completar con los datos. Entonces vamos a partir de un ejercicio muy sencillo en donde estamos observando un modelo de una economía cerrada sin inversión. El consumo autónomo es de 5 y la propensión marginal a consumir es de 0,8 y nos pide hallar el multiplicador y la renta de equilibrio y el consumo. Tenemos nuestros datos, el consumo autónomo es 5 y la propensión marginal al consumir es 0,8. Tenemos nuestra condición de equilibrio en donde la renta es igual al consumo. Y sabemos nosotros que el consumo está compuesto por el consumo autónomo más la propensión marginal al consumir. Por lo tanto, este consumo, ponemos nuestro consumo real, que es el consumo autónomo más la propensión marginal al consumir. Al reemplazar este consumo, tenemos que nuestra ecuación es renta es igual al consumo autónomo más la propensión a consumir a la renta. Esta es los datos y la condición de equilibrio. Lo que ustedes van a hacer entonces es reemplazar por los valores la ecuación. Tenemos la incógnita que nos pide el ejercicio, hallar la renta de equilibrio. Por lo tanto, va a ser igual al consumo autónomo, que es 5 más 0,8 de la renta. Como estuvimos ya viendo en el video anterior, entonces pasamos la Y pasamos con signo contrario y tenemos nosotros, por lo tanto, sería la renta es igual a 0,8 de la renta es igual a 5. Dijimos nosotros que factorear consistía en convertir o transformar una suma o una resta en producto, y eso mismo es lo que estamos haciendo acá. Lo que acá estaba sumando, acá pasa a multiplicar. Entonces aquí estamos factoreando y tenemos la renta es por 1 menos propensión marginal al consumo, que es igual al consumo autónomo, que sería 5. Vemos acá que en este caso sería 1 menos 0,8, está multiplicando. Por lo tanto, pasaría en el segundo término dividiendo a la unidad para tal efecto obtener el multiplicador, que sería esto. Sabemos nosotros que consumo autónomo, la C sería 5. Lo que ustedes van a ir haciendo a medida que vayamos exponiendo, reemplazar por valores numéricos. Por lo tanto, tenemos que nuestra renta va a ser igual a, nuestro multiplicador va a ser a 5 si ustedes están realizando el ejercicio. Aquí vamos a hallar la renta de equilibrio, en donde vamos a dividir 5 dividido 1 menos 0,8 y vamos a tener que la renta de equilibrio es igual a 25. Si nosotros queremos graficar
si nosotros queremos graficar. Por lo tanto, vamos a tener sobre la ordenada la demanda o el consumo, sobre la ordenada la demanda del consumo, y sobre la abscisa la renta. Ya saben ustedes que la bicentriz de 45 grados nos indica el equilibrio en donde la renta es igual a la demanda. En el caso nuestro sería la demanda agregada. Tenemos nuestro consumo autónomo y tenemos nuestra renta de equilibrio. Por lo tanto, a tal efecto, para hacer un repaso de la propensión marginal a consumir, vamos a tener en cuenta que partiendo de cualquier volumen de la renta, tenemos un punto de equilibrio. Tenemos un punto de equilibrio y una cantidad de consumo. Si aumenta, si se incrementa esa renta o la renta adicional, también se va a incrementar el consumo, y eso es la propensión marginal al consumo. A eso le llamamos la variación de la renta, o sea, sería el coeficiente entre la variación del consumo y la variación de la renta. Entonces tendríamos nosotros la propensión marginal a consumir. Entonces vamos a graficar el gráfico del ejercicio. Tenemos la demanda agregada. Saben ustedes que el punto de intersección entre la ordenada y la abscisa es 0. Y tenemos la renta sobre la abscisa. Siempre indicamos nuestra bicentriz de 45 grados en donde presentamos el equilibrio en donde la renta es igual a la demanda agregada, o sea, el consumo es igual también a la demanda agregada. Tenemos nuestros datos de ejercicio, en donde el consumo autónomo es de 5, la propensión marginal es de 0,8. Eso fue los datos del ejercicio. Ahora nos pide hallar la renta de equilibrio y el multiplicador. Entonces tenemos con un consumo autónomo, tenemos nuestra ecuación de consumo o función consumo, en donde tenemos la renta de equilibrio que ustedes ya tienen la respuesta. Entonces, acá indicamos de vuelta la propensión marginal a consumir, en donde decíamos si hay un aumento en la renta, también va a haber un aumento en el consumo, pero no en la misma proporción. Por lo tanto, eso es lo que vamos a llamar la propensión marginal a consumir. Un aumento en la renta se destina cierto porcentaje al consumo, en este caso es 0,8, entonces eso es la propensión marginal a consumir. Aquí tenemos otro tipo de ejercicio en donde el consumo autónomo es de 15 y la propensión marginal a consumir es de 6. Hallar el multiplicador y la renta de equilibrio. Ustedes ya tienen como la fórmula. Yo les voy a presentar ahora en la fórmula y reemplazando la fórmula. Aquí tenemos los datos y la condición de equilibrio. Acá voy a presentarles la fórmula y reemplazando la fórmula. Sabemos nuestra condición de equilibrio. Esto es una economía cerrada, sin inversión, sin participación del gobierno, en donde la renta es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir de la renta. Esto vamos a reemplazar y tenemos el consumo autónomo que es 15 más la propensión marginal al consumo que es 6 de la renta y sigue el proceso de despejar la renta para tener el valor de la renta. Entonces pasamos nosotros la renta del primer miembro con signo contrario y reemplazando nuestra ecuación algebraica tenemos entonces que la renta menos 0,6 renta es igual a 15. Decíamos nosotros que factorear consiste en convertir una suma o resta en un producto y vemos nosotros que esa resta convertimos ahora en un producto, factoreamos la renta y tenemos renta multiplicado por 1 menos propensión marginal al consumir es igual
al consumo autónomo. Esto volvemos a reemplazar con los valores numéricos, en donde 1 menos propensión marginal a consumir es 6, es igual a 15. Sabemos nosotros que para hallar el multiplicador y la renta de equilibrio hay que despejar la renta. Ahí la 1 menos c está multiplicando y pasamos al segundo término dividiendo. Por lo tanto, reemplazando por los valores numéricos, tenemos 1 dividido 1 menos 6 más 15, que sería 37,5 la renta de equilibrio. Como verán ustedes, en la columna de la fórmula tenemos la fórmula y después reemplazamos por sus valores del ejercicio. Si entonces tenemos la renta, que es 37,5, y ahora tenemos el multiplicador, que sería en todo caso 2,5. Entonces esta es la fórmula de realizar los ejercicios y responder los que nos pide hallar el multiplicador y la renta de equilibrio. Esta información nos permite llevar al gráfico. También nos pide el consumo. Sabemos nosotros que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir de la renta. Y ahora que tenemos todos los datos podemos reemplazar y tenemos que el consumo en esta economía es 37,5. Coincide con la renta porque en este caso no tenemos inversión ni gasto de gobierno. Ahora esta información podemos llevar al gráfico, en donde sabemos que en nuestra ordenada está la demanda agregada o el consumo y en la abscisa está la renta. Y siempre en nuestro modelo, a los efectos de identificar, tenemos nuestra bicentería de 45 grados que nos indica equilibrio, en donde la renta es igual a la demanda agregada. Según la información del ejercicio, el consumo autónomo es de 15 y tenemos nuestra función consumo, por lo tanto que será 15 más 0,6, que es la propensión marginal a consumir de la renta. Entonces, y el equilibrio sería 37,5. Entonces, esta es la forma de realizar un ejercicio sencillo, simple. Ahora pasaremos a otro ejercicio con el mismo sistema, en donde nosotros vamos a reemplazar la fórmula. Espero que ustedes hagan esto en casa, en donde vamos a reemplazar la fórmula con los datos del ejercicio. La información para no complicar, utilizamos los mismos datos del ejercicio anterior, con la diferencia que en este caso ya tenemos una inversión de 2. Una inversión de 2 y después tenemos la misma información. Aquí tenemos los datos y la condición. Como verán ustedes, a nuestra ecuación original le agregamos la inversión. Acá tenemos el consumo, que ya sabemos que es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir de la renta. Entonces nuestra condición de equilibrio ahora sería que la renta es igual al consumo reemplazado, consumo autónomo más la propensión marginal a consumir de la renta, y ahora incorporamos la inversión y vamos a aplicar la misma metodología. Vamos a plantear la fórmula y vamos a reemplazar la fórmula con la información. Aquí está la condición de equilibrio, en donde tenemos la fórmula consumo más la propensión marginal a consumir de la renta más la inversión. Acuérdense que en este ejercicio ya tenemos inversión. Aquí estamos reemplazando nuestra fórmula con los datos del ejercicio. Sería 15 más 0,6 de la renta más 2. Tenemos que despejar la renta, por lo tanto vemos que en el primer término tenemos renta y pasamos eso. En el segundo término pasamos al primer término
con signo contrario y tenemos renta menos propensión marginal a consumir de la renta, que sería igual al consumo autónomo más la inversión. En esta columna nosotros lo que hacemos es reemplazamos la fórmula con valores numéricos, como verán ustedes en el material. Me gustaría que ustedes, cuando estén haciendo el ejercicio, primero hagan la fórmula y después reemplace con los valores numéricos y después verifiquen. Muy bien, vemos ahí en la columna de la fórmula que la renta es menos que la propensión marginal del consumo. Eso tenemos que factorear. Ya saben ustedes que factorear consiste en convertir o reemplazar una suma o resta a un producto. Es lo que estamos haciendo ahora. Entonces el factor común I por 1 menos C, que sería igual a C más I. Ya saben ustedes que aquí reemplazamos por los valores matemáticos, que sería renta por 1 menos 0,6 es igual a 15 más 2. Aquí despejamos 1 menos C del primer término, pasando al segundo término con signo contrario. 1 dividido 1 menos C, que ustedes ya saben que es el multiplicador. Y de vuelta reemplazamos por valores numéricos y tenemos que C más I, o sea, 15 más 2 es 17 y 1 menos 0,6 sería 0,4. Entonces 1 dividido 0,4 por 17 sería la renta de equilibrio 42,5. Ya tenemos. Ahora nos pide el multiplicador. El multiplicador ya sabemos también de dónde sale. Reemplazamos por los valores numéricos y tenemos que el multiplicador en este caso es de 2,5. También nos sigue pidiendo el consumo, que va a tener, ahora que tenemos la renta, va a ser lo mismo que el ejercicio anterior. El consumo va a ser lo mismo que el ejercicio anterior. Bueno, entonces, y así sucesivamente vamos a ir presentando algunos ejercicios. Ahora tenemos otros ejercicios en donde vamos a incorporar el gasto de gobierno. También con estos datos podemos llevar al gráfico. Tenemos nuestra bicentriz de 45 grados que indica el equilibrio. Aquí tenemos la condición de equilibrio y los datos, en la cual solamente se incorpora la inversión. Entonces tenemos nosotros que una inversión de 15, tenemos nuestra función consumo y que genera un equilibrio de 37,5. El equilibrio. Ahora, al incorporar una inversión de 2, entonces tendríamos 17 y teníamos nuestra nueva renta de equilibrio, ya con la inversión que, según el ejercicio que estábamos desarrollando, es 42,5. Como se darán cuenta ustedes, a medida que vayamos incorporando mayor gasto, aumenta la renta y no en la misma proporción. Eso es gracias al multiplicador. Ahora vamos a incorporar otro ejercicio en donde vemos que ya tenemos gasto de gobierno. En este caso es sin impuestos. Aquí tenemos la información y tenemos la condición de equilibrio. Siempre partimos del equilibrio. Renta es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno. Ya sabemos nosotros que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal al consumir, y eso reemplazamos en nuestra
en nuestro consumo original, que es esto ahora, y tenemos acá. Entonces, más la inversión y más el gasto que es autónomo. Hacemos el mismo procedimiento. Me gustaría que ustedes, al tener la fórmula, lo que hagan ustedes es reemplazar con los valores numéricos y después verificar. Aquí tenemos entonces, reemplazando nuestra fórmula, consumo autónomo que es 15, la propensión marginal. Estamos usando los mismos datos de siempre. La propensión marginal a consumir es de 0,6 de la renta, más 2 que es la inversión y más 8 que es gasto de gobierno. Nosotros siempre en esta columna vamos a agrupar la renta a los efectos de despejar o factorear y tener el multiplicador y despejar la renta porque hasta el momento la ecuación tiene 2y. Aquí lo que hacemos entonces es reemplazamos con valores numéricos y tenemos renta menos 0,6 de la renta es igual a 15, que es el consumo autónomo, más 2 que es la inversión, más 8 que es el gasto de gobierno. Aquí hacemos lo que nos dice la condición del factoreo, o factoreamos la y, convertimos esa resta en multiplicación, o sea, convertimos en producto y tenemos factor común y por 1 menos c sería igual al consumo más la inversión más gasto de gobierno, que todo esto podríamos reemplazar por una de las letras, pero nosotros vamos a seguir a mantener constante a los efectos de mejor indicación. Ustedes ya saben que esa fórmula tenemos que reemplazar por los datos numéricos y ya tenemos para tener el valor de nuestra renta. Tenemos una de factoreado, tenemos 1 menos 0,6 es igual a 15 más 2 más 8. A los efectos de hallar el multiplicador del gasto, despejamos la 1 menos c que estaba anteriormente multiplicando, pasamos en el segundo miembro dividiendo y el resto c i más g es constante. El siguiente paso lo que vamos a hacer es esto convertir en darle valores numéricos. Entonces ya tenemos el valor de nuestra renta que es 62,5. Nos pide también el ejercicio el multiplicador y sabemos que el multiplicador es 1 menos c reemplazando con los valores numéricos sería 1. Saben ustedes que 1 menos 0,6 es 0,4, entonces 1 dividido 0,4, el multiplicador sería 2,5. También nos sigue pidiendo el consumo que es igual al anterior. Con estos datos nosotros podemos ir graficando y el gráfico tiene el mismo formato para todos los ejercicios. Como verán ustedes, tenemos nuestra ordenada, nuestra abscisa, nuestra bicentriz de 45 grados, que nos indica la igualdad. Tenemos nuestra información del ejercicio, tenemos nuestro gasto autónomo y la función de consumo que sigue siendo del primer ejercicio. Después se acuerdan ustedes, hemos incorporado la inversión. La inversión generó mayor renta de equilibrio, que también y ahora hemos incorporado gasto de gobierno, en donde se aumentó en 8 y también la renta de equilibrio aumentó en 62,5. Por lo tanto, como verán ustedes, a medida que nosotros vayamos agregando demanda de cualquiera de los componentes de la demanda agregada, va subiendo la renta. Ahora vamos a presentar otro ejercicio, en este caso ya un poco más completo porque vamos a incorporar
impuesto. La transferencia vamos a dejar sin analizar. Vamos a dejar para otro ejercicio. Entonces no tenemos transferencia, pero tenemos un impuesto. Los mismos datos estamos utilizando para no complicar demasiado. Tenemos la condición de equilibrio incorporado. Y lo primero que aquí vamos a hacer es, vamos a despejar la renta, pero teniendo en cuenta el impuesto. El impuesto en este caso es T, que es el 0,1% de la renta. Siempre en los ejercicios se parte de la condición de equilibrio, que es, ¿cuál es la condición de equilibrio? Consumo más inversión más gasto de gobierno. Consumo, sabemos nosotros que es el consumo autónomo más la propensión marginal al consumir de la renta. Eso llevamos a nuestra ecuación 1, llamémosle a esto, y reemplazamos el consumo. Acá reemplazamos el consumo. Bueno, hasta el momento, y acá tenemos la renta, pero al pagar el impuesto ya la renta se convierte, o el ingreso se convierte en ingreso disponible, porque ante los modelos que estábamos desarrollando anteriormente solamente nos permitía recibir la renta en bruto. Ahora, ¿qué hacemos? Ya vamos a pagar impuestos. Ya vamos a pagar impuestos. Por lo tanto, aquí tenemos un impuesto, por lo tanto, la renta ya vamos a llamar ingreso disponible. Y vamos a analizar el ingreso disponible, que va a ser la renta más la transferencia, que en este ejercicio no vamos a obviar, por lo tanto vamos a darle valor 0. Y el impuesto, que ya sabemos que va a estar en función a la renta. Por lo tanto, aquí tenemos la matriz de nuestro ingreso disponible. Sabemos nosotros que vamos a obviar la transferencia y vamos a tener que nuestro ingreso disponible va a ser igual a nuestro ingreso menos el impuesto de nuestro ingreso. Entonces, lo que teníamos aquí en esta ecuación, consumo más propensión marginal a consumir del ingreso, ahora ya va a ser consumo más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible. Entonces tenemos nuestro ingreso disponible y vemos nosotros que el ingreso disponible en el segundo término tenemos una resta en donde hay dos términos semejantes, que es la I, y eso vamos a factorear. Entonces el factor común es I por 1 menos T. Y se cumple la condición de factorear. Esa resta hemos convertido en producto. Entonces, a partir de ahora, en nuestra ecuación original, vamos a reemplazar el ingreso disponible. Aquí tenemos nuestra condición de equilibrio original que vamos a reemplazar. Ustedes ya saben que la C va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal, en este caso del ingreso disponible. Entonces tenemos nosotros ya no como esta ecuación, sino que ahora ya no es ingreso, sino que ahora ya es ingreso disponible. Y en este caso ya tenemos el valor de ingreso disponible que vamos a reemplazar y tenemos la siguiente ecuación. Consumo es igual, o sea, más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible. En este caso voy a ver si no puedo. En este caso reemplazamos el ingreso disponible,
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso lo que hicimos es este ingreso disponible, reemplazamos. Entonces tenemos nosotros ya nuestra nueva ecuación. Bien. Seguimos entonces. Aquí tenemos nuestra nueva condición de equilibrio, en donde vemos nosotros de que tenemos un término en donde tenemos la I o la renta, tenemos dos rentas, entonces para despejar vamos a agrupar en el primer término todo lo que tienen I y pasamos la C por 1 menos T por I al primer término y queda los gastos autónomos, como dije en el material anterior. La C más I más G podíamos convertirlo en cualquiera de las letras del alfabeto, pero nosotros vamos a mantener constante. ¿Qué tenemos que hacer en el siguiente paso? Factorear. Convertir esa resta que está en el primer miembro a un producto. Y tenemos ahí que el factor común es la I. Y lo que queda es 1 menos C por 1 menos T es igual a los gastos autónomos. Para despejar la I, ya saben también lo que está multiplicando en el primer término, ¿qué tenemos que hacer? Para despejarla y pasar en el segundo miembro dividiendo. Entonces nosotros vamos a pasar 1 menos C por 1 menos T dividiendo y tenemos nuestra nuestra nueva renta de equilibrio ya con impuestos. Y como estarán observando ustedes, se modifica el multiplicador. Entonces tenemos nuestra nueva ecuación de nuestro ejercicio, en donde tenemos nuestra ecuación de la renta de equilibrio, que lo que vamos a hacer es cambiar por los valores numéricos y ya tenemos entonces nuestra renta de equilibrio. No estamos realizando esa división porque sabemos nosotros que ese es el multiplicador y el ejercicio también nos pide el multiplicador. Por lo tanto, si realizamos matemáticamente esta operación, tenemos nosotros que la renta de equilibrio va a ser 54. Y nuestro multiplicador sería dividir 1, o sea, 1 dividido 0,46. Reemplazando tenemos que el multiplicador es 2,17. Con estos datos nosotros podemos llevar al gráfico. Nosotros tenemos nuestro gráfico anterior de los ejercicios. Tenemos la recta, ya cada recta sabemos qué función cumple. Esta es la función consumo, en donde muestra el equilibrio. Acá tenemos la función consumo. Aquí tenemos la recta ya con la inversión. Y aquí tenemos ya con el gasto del gobierno. A medida que va aumentando la demanda agregada, vemos nosotros que va aumentando la renta de equilibrio. Y por supuesto no en la misma proporción. Y eso es gracias a multiplicador. Pero en este modelo nosotros hemos aplicado un impuesto y como verán ustedes que el impuesto generalmente reduce la renta de equilibrio, por lo tanto ahora nuestra renta de equilibrio es de 54,4. Espero que hayan comprendido esta explicación rápido a los efectos de tener mayor tiempo. Y aquí les dejo para tarea un ejercicio que van a presentar
en el examen final. Espero que copien. En una economía cerrada tenemos la siguiente información: una inversión de 4, un consumo autónomo de 12, la propensión marginal a consumir es de 0,4, el gasto de gobierno es del 10, el impuesto es de 0,1 y se pide el multiplicador, la renta de equilibrio con inversión, con gasto de gobierno y con impuestos y el consumo. Y también graficar. Este es un ejercicio que vamos a presentar. Espero que este video le haya sido... Me pueden escribir cualquier comentario para que yo les pueda aclarar cualquier tema.